noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristero Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Ahora, me he puesto a pensar. En este tiempo del año, las iglesias católicas suelen tener unas introducciones a ciertos libros y ciertos pasajes de naturaleza apocalíptica, que a veces por el morbo solemos torcer. Por eso, esta semana me voy a enfocar en una sección escatológica, o sea, del fin, entre comillas, que aparece en Daniel. De hecho, estos capítulos que voy a abarcar esta semana incluyen una parte de lo que se leyó el domingo pasado. Y creo que también se van a continuar leyendo preceptos, partes de estos capítulos a lo largo de estos próximos días. Días próximos a Cristo Rey, días entre Cristo Rey y la Navidad. Va a haber mucho sobre esto. Y hay gente que por no conocer bien la Biblia se deja confundir. Por eso, hay una parte muy interesante en el libro de Daniel. Para entender bien el capítulo 12 del libro de Daniel, de donde se tomó la lectura domingo pasado, y creo que también de ahí se va a tomar en las lecturas venideras. Dejen reviso. A ver, vamos a ver. Lectura de hoy. Vamos a ver. Hoy se leyó del segundo Macabeos y pues el Evangelio de Lucas, capítulo 19, que no hace mucho yo hablé. Voy a ponerles aquí el enlace de cuando yo hablé de segundo Macabeos 7 y de cuando yo hablé de Lucas 19. Voy a ponerles aquí esos enlaces para explicar, que se les explique un poco mejor las lecturas de hoy. Pero la que me llama la atención es la del domingo, que será, este domingo que será 21. Vamos a ver cuál será la lectura de este domingo 21. Daniel, en efecto, Daniel capítulo 7. Yo ya les leí y les expliqué lo que significa Daniel, la profecía del Daniel capítulo 7. Les voy a poner aquí el enlace. Y el Apocalipsis 1 también se los leí. ¿Saben? También les voy a poner el enlace. ¿O saben qué? Sí, les voy a poner el enlace y llegándose ese día, les subiré algunos relatos al respecto de estos dos libros, Daniel 7 y Apocalipsis 1. Justo como me lo imaginaba, va a aparecer eso. Pero no hay problema. Tristemente, mucha gente no está capacitada para entender estos. Pero daré unas pautas ya llegando esas fechas para tocarlo. Ahora, habiendo dicho esto, se me hace que esta semana voy a dedicar a libros de naturaleza apocalíptica. Ya terminamos de ver el Apocalipsis hace varios meses y nos encontramos a más de la mitad del libro de Daniel. Y hablamos sobre la profecía de las bestias el otro día, hace unos meses. Hoy voy a hablar del capítulo 10. Ahora ustedes verán que esta sección la titulé Gabriel le introduce la guerra espiritual a Daniel. Y es porque Daniel 10 sirve de dos cosas. En primer lugar, el capítulo 10 de Daniel no es un capítulo que va solo. El capítulo 10 va en conexión con los capítulos 11 y 12.
El capítulo 10 es apenas la introducción a una profecía más extensa que abarca capítulos 11 y 12. Es una profecía tan extensa que abarca aproximadamente 350 años de profecía con lujo de detalle. Pero iremos por parte, porque para aventarnos los 3 capítulos en una sola sentada es canijo. Está un poco difícil, inclusive para uno que con mucho amor le gusta aventarse capítulos completos, como ustedes lo habrán visto. Pues bien, plan de hoy. Vamos a ver el capítulo 10. Que empieza Miguel introduciéndole a Daniel las profecías que vienen referente a varias guerras importantísimas para el pueblo de Israel. Pero también Daniel, también Gabriel habla también de otra naturaleza de guerra espiritual que muy a menudo, aunque a veces nos involucramos en ella, no estamos conscientes del grado de batalla que uno encuentra y se llama la oración. ¿Cómo la oración guerra espiritual? Vamos a ver por qué. Empecemos. Lo que me gusta de Daniel en esta profecía es que nos da suficientes datos para inclusive encontrar una aproximación a la fecha, o inclusive podríamos decir la fecha exacta en la cual Daniel tuvo esta visión. Acompáñeme. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, estamos hablando del año tercero en que Ciro conquistó Persia. Ahora, aunque yo ya sé la fecha, fue en el año 539, y lo que pone su año tercero como el año 536, porque acordémonos que estamos hablando antes de Cristo, va al revés. Pero para que no digan que hay gato encerrado, los voy a invitar a que sigan conmigo esta exploración. Veamos, ¿en qué año Ciro conquistó la tierra santa? ¿En qué año Ciro el Grande conquistó Babilonia? Porque recordemos que Israel era controlada por Babilonia en ese tiempo. Nos pone aquí que en el año 539 a.C. Es decir, que cuando Ciro el Grande toma a Babilonia es el año 539, es decir, que esto pasó hace 2560 años. Hace 2560 años que Ciro invade a Babilonia. Entonces, su año tercero sería hace 2557 años. Es decir, cuando esto marcara 539 antes de Cristo. Bien, ya tenemos el año 536 antes de nuestra época, hace 2557 años. Ahora veamos qué es lo que ocurre en esa fecha. Rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. Recordemos que cuando Daniel fue exiliado a Babilonia por Nabucodonosor le cambió el nombre de Daniel a Belsasar. Por motivos políticos y religiosos. Daniel en hebreo significa juicio de Dios. Nabucodonosor sabía que había algo de impacto en ello y por eso cambió el nombre a Belsasar, que en el arameo caldeo, Belsasar significa que Bel proteja al rey. Sigamos viendo qué más nos dice. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Es decir, Daniel nos está diciendo o sea, que Daniel
nos está diciendo que en este tiempo el ángel está revelando acerca de un conflicto, una guerra que importantísima, que tendría muchas represalias para el pueblo de Israel. Dice, él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Para este tiempo, Daniel ya tenía el entendimiento del significado de este mensaje. Sabemos que desde el tiempo de Nabucodonosor, hace más de 60 años antes, Daniel ya sabía de estas profecías, cómo Babilonia caería en manos de Persia, Persia sería dominado por Grecia y luego Grecia sería dominado por Roma, que después sería destruida para establecer un reino universal. Es decir, el imperio de un romano no católico, el imperio de Roma civil. No pensemos que al estar hablando de la destrucción de Roma, estamos hablando de la iglesia. No, no está hablando de la iglesia católica, está hablando de la Roma, de los emperadores que quisieron destruir a la iglesia católica. Que esos emperadores que quisieron destruir a la iglesia católica serían en sí destruidos y reemplazados por otra Roma creyente. Pero iremos, eso lo hemos visto en capítulos anteriores. Ahora, veamos qué más nos dice. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. 3 semanas completas son 21 días. Dice, he estado en duelo. Pero no todas las Biblias dicen duelo. Veamos qué es lo que nos dice en el arameo original, ya que Daniel fue escrito en arameo. Daniel capítulo 2. Biamim Hahem, Ani Daniel Haiti Metabel. En aquellos días yo, Daniel, estaba, dice Metabel. Metabel tiene 2 significados dependiendo el contexto. Uno de ellos es lamentar, pero también esta es la palabra para que significa arrepentimiento en el arameo. Es decir, Daniel estaba haciendo un ejercicio de penitencia. No estaba en duelo por la muerte de una persona, como dice en algunos textos. Veamos cómo lo dice en otras Biblias. Veamos, por ejemplo, cómo lo dice la latinoamericana. Daniel capítulo 10, Biblia latinoamericana. Nos dice de la siguiente manera. Versículo 2. En el que estuve de luto durante 3 semanas. Muy bien, está bien. No hay problema porque esta traducción no es una traducción incorrecta. Esta traducción, decir que estaba de luto, se vale. Pero si tomamos el contexto, al decir que estaba de duelo o de luto aquí, no se está haciendo referencia a luto o duelo de alguna persona difunta, como lo entenderíamos en nuestro propio idioma español. Como les expliqué hace rato, el verbo ebal en el arameo significa luto, pero también significa penitencia. Y de eso es lo que está hablando. Y esto lo agarramos también en los siguientes versículos. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Es decir, está haciendo un ayuno. Daniel está participando en un ayuno. Ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Son 3 semanas en que se está haciendo un tipo de penitencia. Son 21 días de ayuno que Daniel está haciendo.
El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, Tigris, aquí hacemos una pausa, porque nos viene una fecha importante. El día 24 del primer mes. Ahora aquí nos está dando una fecha exacta. Es el primer mes del día 24. Ahora hay que preguntarnos, ¿cuál es este primer mes? ¿Enero? No, no es enero. Porque recordemos que enero es un mes en el calendario gregoriano. Los judíos en ese tiempo y tampoco hoy en día no usan el calendario gregoriano que se basa al sol. Están hablando de un calendario hebreo. Y en el calendario hebreo, el mes primero es muy diferente. Ahora hay que hacernos también otra pregunta. Los judíos, al igual que los católicos, usan dos calendarios, un calendario civil y un calendario litúrgico. El calendario civil es el que se usa todos los días. Para nosotros los católicos, nuestro calendario, y para no nomás los católicos, sino para la gran mayoría del mundo occidental, el calendario gregoriano empieza con enero, pero el calendario litúrgico de los católicos empieza en diciembre, con el tiempo de Adviento. Los judíos también tienen un calendario civil y un calendario litúrgico. Calendario litúrgico se refiere al calendario religioso y el calendario civil es el calendario laico. El calendario civil de los judíos empieza en el mes de Tishri, que es en la luna nueva del mes de septiembre. Ese es el calendario civil. El primer mes del calendario civil para los judíos es septiembre, pero en la Biblia no se usa el calendario civil para los judíos. Entonces no está hablando del mes de Tishri en septiembre. Si nos tomáramos el tiempo de buscar en la ley de Moisés, veríamos que lo que la Biblia llama el primer mes se refiere al primer mes litúrgico de los judíos. Este mes litúrgico de los judíos es el mes de Nisan. Nos está diciendo que lo que vio ahorita fue el 24 del primer mes litúrgico, es decir, el 24 de Nisan. Ahora investiguemos. 24 de Nisan de hace 2537 años, ¿qué fecha cayó? Hay formas que se pueden investigar e investiguémoslo ahorita. Hay una aplicación en Google que se llama Hebrew Calendar Converter. Bueno, hay varias, pero yo tengo una que podemos trazarlo a mayoría nomás lo traza hasta la época media. Pero a mí me gusta usar uno en particular, nomás que a veces no me acuerdo cuál de tantos es, que podemos trazarlo inclusive a tiempos bíblicos. Creo que es esta, creo que sí es esta. Perfecto, ahí ya tenemos el año. 536 antes de la hora común y queremos el 24 de Nisan. Entonces tenemos que esta visión la tuvo el 28 de marzo hace 2557 años atrás. 2021, que estamos en el 2021, más los 536 años antes de la época común, nos da 2557 años. Fue esta la fecha en que Daniel tuvo esta visión. Disculpen, me fallaron un poquito ciertas fechas, pero ya conseguimos. Ahora, el día 24 del primer mes, el día 24 de Nisan, nos pone
El 24 de Nisan, 536 antes de nuestra época, nos lo pone a 28 de marzo, según el calendario gregoriano. Eso a mí como católico, cuando estaba viendo esto. Nisan es un mes muy importante para el judaísmo y para toda la historia de salvación. El 14 de Nisan, solo 10 días antes, es cuando los judíos celebraban la Pascua. 10 días antes. Es decir, que si él llevaba 21 días haciendo oración y ayuno, él había comenzado su periodo de ayuno, inclusive en preparación para la Pascua. Y la continuó después. 10 días antes es el 14 de Nisan. Él estuvo 21 días. Es decir, que también durante la Pascua del 14 de Nisan, él también estaba a la mitad de este ejercicio de ayuno y de oración. Lo que significa que él había empezado 11 días antes de la Pascua. Nosotros, en el catolicismo, a los días previos a la Pascua, le llamamos Cuaresma. No más que para nosotros son 40 días antes de la Pascua, no solamente 11. Pero este dato, por el momento, se puede dejar pasar. Lo que sí quiero recalcar es que empezando 11 días antes de la Pascua, en plena temporada, que ya después llegaríamos a llamarle Cuaresma, Daniel ya acostumbraba a hacer ayuno y oración en preparación para la Pascua y en continuación después de ella también. Entonces, muchos protestantes aquí entonces no tienen el por qué quejarse de las costumbres que los católicos tenemos en Semana Santa, que son 7 días antes de la Pascua. Entonces, en estos mismos 7 días, también Daniel estaba haciendo su oración y ayuno. Pero ¿por qué es que los protestantes se quejan sobre la oración y el ayuno y las observaciones cuaresmales? Más adelante aquí se nos dará una contestación. Sigamos viendo qué más nos dice el libro de Daniel. En el primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré. Y aquí había un hombre vestido de lino. Ahora está viendo, estuvo en oración y en ayuno 21 días. Un tremendo ejercicio espiritual. Y ahora Dios le concede una visión. Ve a un ser vestido de lino. Veamos los símbolos, porque estos símbolos son importantísimos para decirnos quién es. Vamos a ver a quién ve. Ve a un hombre vestido de lino. El lino en la cultura judía representaba santidad, consagración. Nos está diciendo, por lo tanto, que este ser que él ve tiene una santidad. Pero también tiene en la cintura, dice, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Ahora, en el idioma de los que practicaban la ley de Moisés, el oro puro representaba también santidad y majestad. Es decir, es una persona santa y majestuosa a quien está viendo, con figura de un hombre. Es decir,
Daniel está teniendo una visión de Jesucristo, pero no se limita ahí. Está viendo a Jesucristo en su figura espiritual. Si nos seguimos viendo los demás símbolos, su cuerpo era como el de berilo. Un berilo parece como el jade, nomás que en vez de verde es amarillo, representando su majestad. Imagínense una persona que en vez de ser hecha de carne y hueso, está hecha de una piedra preciosa llamada berilo, que es como el jade amarillo. El jade normalmente es verde, pero cuando se torna amarillo, ya no es jade, es berilo. Y dice su rostro, su apariencia era la de un relámpago. ¿Dónde más vemos en la Biblia que la cara de alguien se vuelve como la cara de un relámpago? Eso lo vemos en las historias de la transfiguración de Jesucristo, donde nos dice también que su ropa enciende y brilla, como el berilo. Jesús es santo. Jesús es Cristo Rey, del oro de Ofaz. Sigue diciendo, sus ojos eran como antorchas de fuego. Esta es la descripción que más tarde Juan nos relata en el Apocalipsis, cuando ve a Jesucristo con unos ojos de lumbre, significando que Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Su mirada penetra todo. Sus brazos y pies como el brillo de bronce bruñido. Es decir, que sus pies y sus manos están ardiendo. Nos dijo hace rato que era de berilo y ahora nos dice que está iluminando. Imagínense cómo brillaba Jesús cuando Daniel lo ve. No puede ser otra persona que Jesús, porque estas son las mismas descripciones que nos dan Mateo, Marcos y Lucas sobre la transfiguración, y que nos da Juan en el Apocalipsis también de Jesucristo en su trono celestial. Está hablando de Jesús, la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo es a quien está viendo aquí. Está brillando en todo su esplendor, en toda su gloria. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Una vez más, esta es la descripción que nos da Juan en el Apocalipsis sobre la voz de Jesucristo. Una voz suave, pero fuerte a la vez. Suave por amor, pero fuerte por la firmeza. Sigue diciendo, versículo 7, y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Es decir, aunque Daniel estaba en oración y ayuno, él no estaba solo, él tenía compañía. Pero cuando Dios se quiere comunicar con alguien, él busca la forma. Y aunque Daniel estaba teniendo compañía en ese momento, su espíritu se tomó posesión de la vivienda donde estaba Daniel, de tal manera que inclusive los que estaban con Daniel sintieron esa fuerza de Dios actuar. No más que hay un detalle. En aquel tiempo, el Espíritu de Dios aún no se había facilitado a los demás, puesto que aún no había llegado la salvación al mundo entero, mucho menos las promesas bautismales del Espíritu Santo. Eso llegó mucho después. En aquel tiempo eran pocos como Daniel que lo recibían. Por eso es que los que estaban con Daniel no supieron discernir. Supieron que algo majestuoso estaba ocurriendo. Sintieron esa presencia, pero por no tener el Espíritu Santo, no supieron qué era lo que sintieron y les entró un temor. Por eso huyeron.
no nomás tomó el temor a ellos, como vamos a ver más adelante, también Daniel, a pesar que, perdón, no a Israel, atendiendo como ministro en Babilonia, llevaba ya 70 años y aún así todavía se sentía impactado, como vamos a ver más adelante. Versículo 8. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin tener yo fuerza alguna. Se sintió impactado. Fue tanto la impresión que le causó esta visión a Daniel que toda su fuerza se le fue. Veamos cómo lo dice en el arameo original. Vamos a ver Daniel 10:8 en el arameo original en el que se escribió. Va'ani nesharti labdei, y quedé solo. Va'eree et hamaraat hagadolah, y tuve la visión grande, Hazot, esta visión grandota. Velo neshar vi, y no permaneció en mí, koch, fuerza, vehodí, ni vigor. No quedaron en mí ni la fuerza ni el vigor. Nechpad elai lo mashit. No, perdón. Lo mashit, ya. Se convirtió, mi vigor se convirtió en mi fragilidad. Velo alzarti baja, no coja. Y no retuve fuerzas. Es decir, toda su energía que él sentía, a pesar de ser avanzado de edad, al ver esta visión, le empezaron a tambalear las piernas, empezó a temblar del impacto. Si ya había tenido otras visiones también, ya hemos hablado de otras. Inclusive la visión que tuvo 3 años anteriores en el palacio de Belsasar, la lectura de la pared que vimos de hace 5 capítulos. Esta aún fue más impactante. ¿Por qué? Por la magnitud del mensaje que estaba por recibir. Eso y el hecho de que del gran esfuerzo de ayuno que hizo. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con el rostro en tierra. Es decir, entró en un trance. Hay ciertas oraciones que uno siente bien a gusto, como si uno estuviera dormido, pero no es sueño, sino una especie de trance, una especie de contemplación. Nos está diciendo Daniel que entró como en un sueño profundo, es decir, en un trance, en una meditación, en una contemplación profunda, mientras estaba postrado. Vamos al versículo 10. Entonces aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre rodillas y sobre las palmas de mis manos. Es decir, que estaba hincado y con las manos. Dicen los niños, parado como un perrito o parado como un gatito. Estaba a 4 patas, decimos a veces. Esto en sí fue una señal de humildad, que ahora sigue postrado, está de rodillas. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, veamos cuáles palabras de apoyo le dice en arameo a Daniel. Daniel ish hamudot. Hamudot en arameo significa, viene del verbo hamad, que quiere decir complacerse. Es decir, le está diciendo, Daniel, en quien yo me complazco.
Nos quedamos en el versículo 11. Entiende las palabras que te voy a decir y ponte de pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Sigue profundo el impacto que sintió. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Llevaba Daniel 21 días en ayuno y en oración. Y Dios respondió luego. Entonces, ¿por qué se demoró 21 días? ¿Qué es lo que pasó? Se está diciendo que desde el primer día, hace 3 semanas, si desde, vimos que fue 28 de marzo, 21 días, son 7. Si desde el 7 de marzo está Daniel haciendo oración y ayuno, y desde entonces Dios respondió, ¿por qué es que Daniel no sabe nada de ello hasta el 28 de marzo? El 24 del mes de Nisan, si todo empezó en el 13 mes de Nisan, ¿por qué se demoró tanto? Eso nos lo da en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Es decir, para entender este versículo hay que entender lo que es la verdadera angelología. No esas payasadas como se encuentran en internet, que hacen cualquier tipo, que conectando ángeles con colores, o hablando de 7 arcángeles. No, eso no es angelología válida. La angelología judeo-cristiana, la angelología judía, solamente reconoce a 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Los otros 4 arcángeles, entre comillas, identificados por unos falsos angelólogos, son nombres de demonios. Uriel, por ejemplo, en la angelología judía, es el ángel de la brujería, la cual no es aceptada por el catolicismo. Pero bien, regresemos al tema. En la angelología judeo-cristiana, los ángeles también tienen una jerarquía en la cual se identifica con 9 coros de ángeles, divididas en 3 grupos de 3. En el segundo grupo existe un coro de ángeles, una clasificación de ángeles conocida como principados. ¿Qué eran estos principados que también aparecen en otras partes de la Biblia? Bueno, la Biblia nos deja saber que los seres humanos tenemos ángeles de la guarda, que Dios ha encargado de protegernos, cuidarnos y guiarnos a lo largo de la vida. Estos son nuestros ángeles. De igual manera, la Biblia habla de lo que se llaman principados. Por eso es que aquí está hablando del príncipe de Persia. No está hablando de los reyes de Persia. Está hablando de un príncipe, un principado. Los principados en la angelología judeocristiana, a la cual maneja la Iglesia Católica, me parece que es el 5º o el 6º grupo de ángeles. Los principados eran los ángeles de la guardia que gobernaban naciones. Es decir, los seres humanos tenían sus ángeles guardianes personales, pero de igual manera las naciones
también tenían sus ángeles guardianes. No más que para diferenciar los ángeles guardianes de las naciones, a este coro angelical se le decía principado. Y el principado, el ángel de Persia que mencionan aquí, se refiere a un ángel llamado Dobiel, que en hebreo significa oso de Dios. Y hablamos de eso cuando tocamos otro video sobre la profecía de las bestias. Ahora, sigamos. Nos está hablando ahí. Continuemos. Estábamos hablando de lo que es los principados, los ángeles guardianes de las naciones. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, que Dios respondió la oración luego, pero hubo unas cosas que intervinieron. En este caso, el ángel de Persia le estorbó la manifestación de dicha bendición a que se llegara a que esta persona escuchara. Aquí nos da a entender dos cosas. En primer lugar, la oración, que normalmente tomamos como una cosa sencilla, en realidad es una guerra espiritual. ¿Oyeron bien? La oración es un acto de guerra contra las fuerzas oscuras. Por eso es que una oración puede tener, o mejor dicho, llega a tener mucho poder. Pero, sin embargo, hay ciertas fuerzas espirituales que no quieren que nosotros recibamos esa bendición de Dios. ¿No les hará tocado a ustedes la experiencia que cuando quieren hacer oración les llegan muchas distracciones? Puesto el teléfono, puesto que llega X cosa, X distracción. ¿No les ha tocado? ¿Se han preguntado por qué? Porque es un acto de guerra. Al empezar haciendo oración, te estás conectando con el Padre amoroso, el Padre celestial, que te quiere dar bendiciones, pero a su vez hay alguien que no quiere que tú recibas esa bendición e interfiere mandándote distracciones para que no te puedas concentrar. El chanclas, el enemigo de la humanidad. Hay mucha gente que dice, ya oré, pero no veo la respuesta. Este puede ser uno de los motivos por el cual no veas la respuesta, hermano mío. Porque estás en medio de una batalla espiritual. No más que Daniel, por la oración y el ayuno que estuvo haciendo, pudo estar consciente y se le reveló aquí el por qué a veces las oraciones que tanto pedimos se demoran. Porque entran espíritus enemigos de Dios a combatir contra su voluntad. Obviamente no van a ganar, porque Jesucristo ya venció. Si Cristo venció la muerte y el pecado, Él vencerá cualquier cosa que el enemigo ponga para que tú no llegues a tener esa bendición. Tú vas a llegar a tener esa bendición, pero tienes que enseñarte a tratar la oración como lo que aquí nos está diciendo este ángel, que la oración es un acto de guerra. Por eso veamos qué nos dice Efesios 6. Creo que ya lo hemos leído en otra ocasión, pero leámoslo otra vez. Y este es el consejo que nos da Pablo en estas actitudes, cuando tomamos actitudes espirituales, como lo es la oración y el ayuno.
¿No se han fijado también, hermanos, cuando han decidido entregarse a Dios, cómo las cosas se le hacen más difícil? Cuando uno se propone no caer más en la gula, es cuando todos los platos ricos le van cayendo encima. Cuando un alcohólico se propone dejar el vicio del alcohol, sufre de delirium tremens. Todo esto es parte de esta guerra espiritual en la cual nosotros llegamos a formar parte cuando hacemos la oración. Por eso es que en muchas partes de la Biblia se le dice a Dios Yahvé Shabaot. Shabaot significa de los Shabbat o ejércitos. Yahvé de los ejércitos, Yahvé Shabaot, porque nosotros en el momento que tomamos y aceptamos ser siervos de Jesús, nos hemos embarcado en una guerra muy difícil. Es fácil señalar a los sacerdotes o a mucha gente cuando cae por las debilidades humanas, pero no tomamos en cuenta que mientras más se acerca uno a Dios, más furiosa es esta batalla, más feroz es la batalla. Los que más cerca tratan de vivir con Dios, más sufren de ello. Nos dice la biografía de San Martín de Porres que él hasta en unas ocasiones sentía inclusive que el demonio le daba latigazos. Obviamente no literalmente. Obviamente lo decía de una forma simbólica para reflejar la batalla espiritual que tenía que sufrir constantemente. Santa Teresa de Ávila también menciona lo mismo. San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma. Todo esto haciendo referencias a una guerra espiritual. Sin embargo, es una guerra espiritual que es necesaria y no podemos evitar. Porque la oración, hermanos míos, es un pilar importantísimo de la vida de todo creyente. La Biblia, la oración, la vida sacramental. Solamente podemos estar de pie teniendo estos tres pilares sosteniéndonos. Si te falta uno de estos pilares, vas a caer en las presas del demonio. Y por eso nos dice aquí lo siguiente. En Efesios 6, empezando con el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, celestiales refiriendo espirituales. Es decir, que nuestra vida como seguidores y servidores de Jesucristo está encerrada en una guerra espiritual. Desde el momento que le dices sí a Jesucristo, te has reclutado en un ejército sin cuartel. Y por eso nos urge estar fijamente armados con la armadura espiritual que nos dice aquí San Pablo en continuación. Por lo tanto, tomen una armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todas estas firmes. Tengan firmes, ceñida su cintura con la verdad. Decimos en español, fájate los pantalones, es decir, aguántate la verdad, sé honesto, te cueste lo que cueste. Revestidos con la coraza de la justicia. La coraza protege el corazón. Con la verdad, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe. Van a ver, Satanás va a meter cizañas que va a tratar de hacerte dudar.
Pero aquí nos está diciendo el escudo de la fe. La fe es creer a toda costa. Si crees lo que ves, no es fe, es esperanza. Y aunque no hay malo con esperanza, la fe supera la esperanza porque es creer en lo que no puedes ver aún, pero que sabes que por voluntad de Dios vas a recibir. Con el cual podrás apagar los dardos incendiarios del maligno, las dudas que te entran. Tomen también el yelmo de la salvación. Acuérdense que han sido comprados a un precio caro, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es uno de sus tres pilares. Solamente conociendo la palabra de Dios vamos a evitar dejarnos caer en muchos ataques del enemigo. Una, porque no llegan otras personas engañándonos. Y otras, porque así sabemos lo que Dios realmente nos promete. Y luego sigue diciendo, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos y oren por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Está pidiendo que intercedan por él. Ahora, nos está diciendo también ahí y orar, el segundo pilar. El tercero es la vida sacramental, que se habla en otras referencias que no vamos a tocar ahorita por motivos de tiempo. Se nos está diciendo entonces, la oración es un acto de guerra. Tú, hermano mío, cuando te sientes a hacer oración, trátalo como lo que es. Estás peleando contra las fuerzas enemigas de tu alma. Pero no te dejes intimidar por eso, porque entonces ya ganó él. Invoca a tu ángel, invoca a Jesucristo y al Espíritu Santo para que te den esa gracia de que tu oración pueda ser firme y poderosa, de tal manera que este enemigo no pueda contra ti. Como está ahí, va ahí interfiriendo contra la bendición que Dios ya le estaba queriendo dar a Daniel, la cual era el explicarle esta visión. Pero fíjense qué es lo que está diciendo también. Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Miguel, ¿quién es? Miguel es un arcángel que lucha contra las huestes infernales. Es uno de los tres arcángeles. Pero nos menciona que Miguel, además de ser arcángel, también es principado. Miguel es el principado de la tierra de Israel. Y según la iglesia judeocristiana, también Miguel es el ángel de la iglesia. El ángel del pueblo de Dios, tanto de la antigua alianza como de la nueva alianza. Por eso es que Miguel también lucha por nosotros que somos su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Sigamos viendo qué más nos dice. Nos menciona después que Miguel se pone a combatir contra Dobiel, el principado de Persia. Versículo 14. He venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Dice al final de los días. ¿Al final de cuáles días? ¿Al final del mundo? No, hermanos míos. Ya cuando entremos más de lleno a este mensaje, vamos a ver que no está hablando de un fin del mundo. Dice, al final de los días. Quiero que pasemos y veamos esto en el arameo original. Vabati la habinija et asher yakra
leameja, Ahrait Hayamim. Aharait tiene la palabra ahar, que quiere decir después. Dice Aharait, posteros, siguientes. No dice Aharonit. Si se tratara de un final del mundo o de último y punto, no diría Aharit, sino Aharonit. Kiod Hazen Liamim, porque aún faltan días. Como vamos a ver cuando lleguemos al siguiente capítulo, que va conectado el capítulo 11 con el capítulo 10, vamos a ver que el capítulo 11 está hablando de otros, nos está dando descripciones específicas de lo que se refiere. ¿Fin de qué? Como vamos a enterarnos más tarde en este capítulo y capítulos posteriores, está hablando de fin de plazos. Esta visión fue en el tiempo de Ciro. Este es el plazo concedido a Persia. Ciro fue un rey de Persia, a quien se le dio el plazo a Persia del año 539 al año 333. El plazo de Persia empezó hace 2560 años y acabó hace 2354 años. Y luego nos va a mencionar que después se le da plazo a otra nación, que es a Grecia, a quien fue del año 333 al año 164 antes de la era común. Hace 2354 años, y termina en el tiempo de los macabeos hace 2185 años. Son plazos. Cuando entendamos fin aquí, no queramos entender fin del mundo. Fin de la historia tal vez, pero preguntarnos fin de cuál historia. La historia universal no. Fin de la historia del imperio griego, fin de la historia del imperio persa, fin de la historia del imperio romano. A eso se refiere. Que cada nación que ha tenido, se le ha concedido poder para ejercer mal, que estos días malvados tienen un plazo y se va a vencer. En español tenemos el refrán, no hay mal que dure 100 años. Es lo mismo que nos está diciendo en el hebreo y en estos mensajes. Está diciendo, he venido a darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días de Persia. Y posteriormente también de Grecia. Sigamos viendo, porque la visión es para días aún lejanos. Versículo 15. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y he aquí, uno semejante a un hombre tocó mis labios. Quiere decir que le santificó la boca para que pueda expresarse. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo tuyo hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Está pidiendo auxilio. Está pidiendo a Dios que le dé fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Dos formas. Una, pedir fuerzas para hacer oración. A veces cuando queremos hacer oración nos quedamos sin palabras. Pero nos dice nos dice Pablo en sus cartas que el Espíritu intercede por nosotros en gemidos ininteligibles y no fáciles de entender. Por eso es que hay gente que tiene ese don de lenguas ya después, en oraciones fuertes, cuando se les acaba las palabras,
surge el Espíritu moviéndose con don de lenguas. Déjate llevar por el Espíritu. Por eso está aquí Daniel diciendo, ¿y cómo voy yo a rezar? No tengo fuerzas. El impacto de esta visión me debilitó. O el impacto de alguna experiencia que estés teniendo te pueda debilitar. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Es lo que necesitas. Dejarte fortalecer por el Espíritu. Aquí es un ángel que nos fortaleció, pero nos dice el Nuevo Testamento que uno de los 7 dones del Espíritu Santo es la fortaleza. Fortaleza para poder experimentar visiones hermosas como las que tuvo Daniel. ¿Cuánta gente hoy en día dice, yo quisiera ver a Dios como la gente en la Biblia? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Cuál sería tu reacción a ver una persona de 9 pies que caminaba como si fuera hecha de esmeraldas con ojos de lumbre? ¿Qué sentirías tú al ver a un ser espiritual que mide 10 pies con alas hechas de ojos, 4 caras, uno de cada lado, frente, atrás y los lados, y 6 alas? Ya vimos la descripción que habló aquí. Una persona hecha de berilo, con la cara brillando como el sol, y las manos y los pies como si fueran bronce ardiendo, y ojos de lumbre. ¿Cuál sería tu reacción? Mucha gente se asustaba por eso. Por eso las primeras palabras que pronuncian los ángeles siempre son, no temas. Porque en ese momento que tú tienes estas hermosas visiones, aquellos que han sido dichosos por tener estas visiones, Dios después les da la fortaleza y un poder para hablar. Aprovecho para saludar a una hermanita mía que ha tenido visiones proféticas, mi hermana Candelaria Castañeda, que ha tenido visiones proféticas muy simbólicas, muy apocalípticas y poderosas. Sigue diciendo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y exprésate. La paz esté contigo, no temas, al contrario, sé fuerte, porque Dios no te da un espíritu de temor. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí nos está hablando, va a regresar este ser a combatir contra el espíritu, el principado, el ángel que representaba a Persia. Y terminando de caer Persia, vendrá Grecia a actuar contra Israel. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, su príncipe. Miguel, el ángel principado del pueblo de Dios, combate para los que servimos y amamos a nuestro Dios, para el pueblo de Dios. Pero aquí lo deja este capítulo, porque este capítulo apenas es una introducción. Ya posteriormente viene el capítulo 11, que está lleno de una profecía hermosísima y muy bien detalladas. Los invito mañana a que me sigan viendo, a que sigamos desglosando y entendiendo estas profecías de Daniel, lo que significan, y así no dejarnos engañar por tanta gente que lo quiere usar para querer predecir el futuro. La Biblia no es una bola de cristal, hermanos míos.
Para entender la Biblia bien, necesita uno dos cosas. Conocer bien de historia. Si no conoces bien la historia, no vas a entender la profecía. Y esto nos lleva a otra cosa. Los protestantes, con su Biblia incompleta de solo 66 libros, jamás van a entender bien estas profecías de Daniel. Porque como vamos a ver mañana, cuando veamos el capítulo 11, se necesitan todos los 73 libros de la Biblia, todos los 73, para entender la Biblia correctamente. Hermanos míos, no nos quedemos a medias. Acompáñenme mañana a ver qué es lo que nos dice Daniel, capítulo 11. ¿Cuál es este mensaje de los días finales? ¿Finales de qué? De lo que está hablando. Ya nos habló que Persia tiene un final. Pero después habla que viene el ángel de Grecia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa combatir contra el ángel de Grecia? Veremos eso mañana.